Pero Juan dice que, dando a entender que en todos los libros del mundo no cabe de las obras, maravillas, hechos portentosos, milagros, nunca jamás visto el poder de lo alto, aquel que descendió del cielo, Jesucristo, Dios Todopoderoso, miles y miles y miles, cientos y cientos de lisiados que pudieron caminar, cientos y cientos de mudos que pudieron volver a hablar. Recuerde los 4 aspectos de la vida del ministerio de Jesucristo: predicación, enseñanza, sanando dolencia, echando fuera demonios. En realidad, las multitudes eran tan grandes que resulta imposible calcular cuántas personas sanó nuestro Señor Jesucristo. Se llegó incluso hasta el punto en que, fíjese, llegó un punto en que por la cantidad de gente se ponía en peligro su propia seguridad. La propia seguridad de la gente fue puesta en peligro por lo que estaba sucediendo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo les advierte sobre la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así que vemos nosotros cómo este pecado de hipocresía, ¿sí? Es esa hipocresía, hermanos. Finges, manifiestas una personalidad, pero dentro de ti hay algo que está oculto. Por eso se caracteriza, ¿sí? El hipócrita depende de lo oculto. Pero sabemos que eso oculto, en donde se engaña a los hombres, dando esa apariencia que no es realidad, un día va a ser sacado y revelado a la luz. Podemos ser hipócritas ante los hombres, pero nunca delante de Dios. Nunca. Delante de los hombres sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ve a través de la máscara del actor. Esa máscara de actor, el Señor penetra esa máscara y penetra hasta lo más íntimo. Con su omnisciencia, con su todo conocimiento, Él lo escudriña todo. Delante de los hombres sí podemos pasar y engañar a través de esa máscara de la hipocresía. Pero Él nos ve. Así que nada puede ser oculto. Aquí lo dice. Aquí lo dice, mira. A ver si lo tengo aquí. Dice aquí, a ver. Ahí está. Versículo 2, de donde estamos nosotros, hermanos, en Lucas capítulo 12. Entonces, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Número 2, porque nada hay encubierto. ¿Ves? La simulación, lo encubierto. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Aquí Jesús está hablando que delante de los hombres sí puedes ocultar, pero no delante de Dios. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. 3. Por tanto,
todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y sigue diciendo en el versículo 4. Vamos a ver qué dice el 4. Aquí lo tengo también. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Aquí Jesucristo, enseñando a sus discípulos, involucró la hipocresía, involucró lo oculto de los hipócritas, que va a salir a la luz tarde que temprano. Puedes engañar a los hombres, pero el Señor atraviesa la máscara de la hipocresía, pero también está metiéndose ahora en lo que no tengan temor por los que lo van a perseguir y van a matar el cuerpo. Aquí le enseña a sus discípulos nuestro Señor Jesucristo sobre el martirio y la persecución. Él sabía que todos ellos serían mártires, iban a ser martirizados por causa de Jesucristo, por causa de la verdad, por causa de la luz, por causa de la justicia, por causa de las buenas noticias de salvación, por causa del reino de la luz, por causa de Dios Padre. Van a matar y van a sufrir el martirio. Sí, todos los que los perseguidores solo pueden hacer es matar, nada más. Sí, aquí dice, pero después nada pueden hacer. Sí te pueden martirizar físicamente, como martirizaron físicamente a Tomás el Dídimo, que fue desollado para que negara que conocía a Jesucristo, que negara al Mesías como su Señor y como su Salvador, que negara que no hay otro nombre. Él decía que Jesucristo es el alto y el sublime, es el Señor, es el amo, es el dueño, es el autor de la vida, es lo máximo, es lo sublime, es el Rey, es Dios. Pero los procónsules y los gobernadores querían y usurpaban el lugar de Dios, queriendo que los discípulos de Jesucristo negaran a Cristo y le quemaran incienso a los emperadores y a los reyes, a los magistrados. Y Jesucristo les está diciendo que no se preocupen, que no se preocupen de los perseguidores, que solo ellos pueden matar el cuerpo y después nada pueden hacer. Esta es una esperanza también para aquel discípulo que va transformando su pensamiento, que después que reconoció y comprendió la gravedad de su condición espiritual, que hemos pecado contra Dios, que mi alma está en peligro rumbo a la condenación del infierno eterno, que le hemos fallado al Dios Santo y que somos transgresores de su ley y que no tenemos comunión ni relación con Él, que somos rebeldes, que somos extraviados, que somos hijos de ira. Cuando entendemos esta verdad y venimos a Jesucristo, indudablemente el verdadero creyente va a querer vivir
piadosamente en Cristo Jesús. El Espíritu Santo que Dios le ha dado le va a enseñar a buscar el camino de la justicia. El Espíritu Santo de Dios le va a guiar a conocer la voluntad agradable y perfecta del Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo le va a impulsar y lo va a guiar a amar lo que Cristo hizo en la cruz. Pero por causa de esto, serán perseguidos, mayormente por los hipócritas. Sí, Jesucristo fue entregado por un hipócrita, el de la doble careta. Sí, así que aquí Jesucristo enseña a sus discípulos sobre el martirio y la persecución. Él sabía que todos ellos serían mártires. Mira cómo dice el apóstol Pablo y le recomienda a su discípulo Timoteo. Lo mismo el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo. Y Pablo mismo también habla sobre la hipocresía de los religiosos, de los falsos maestros que van a ser siempre hipócritas, mentirosos y envidiosos, que tenga cuidado de ellos, que van a ser perseguidos por ellos. Por eso nosotros no nos sorprenden los hipócritas, no nos sorprenden los mentirosos, está escrito. Y Pablo le dice a Timoteo que Pablo sufrió persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido. Pero de todas, dice, me ha librado el Señor. De todas. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es la regla de la ley divina. Esa es la regla del reino espiritual de la luz. Que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, el que se quiere apartar del pecado, de la corriente del mundo, el que no quiere practicar la hipocresía, el que desea comprobar cuál sea la voluntad agradable y perfecta, el que desea terminar bien la carrera, el que quiere pelear la buena batalla, tiene que pagar un precio, la persecución. Y como dijo Pablo, aún de mis propios hermanos, la persecución. Sí. Y está claro aquí cómo el Señor le dice: no se preocupen de ellos, solo van a matar el cuerpo. Pablo, con gozo, a escasos quizás semanas en que tenía que ir a la guillotina en Roma, bajo el imperio romano del emperador Nerón, él donde quiera predicaba el evangelio, predicaba a Jesucristo crucificado, predicaba a Jesucristo resucitado, decía que él era el Mesías, predicaba el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese era su estandarte, esa era su bandera, porque Jesucristo es la luz del mundo y las tinieblas no pueden soportar las tinieblas, se van a oponer. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, pero no tengan miedo los que matan el cuerpo. Y Pablo escribe gloriosamente: estoy a punto de ser sacrificado, Timoteo. He peleado la buena batalla. He guardado la fe pura, el perdón de pecados, que es la palabra de fe que predicamos, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. He predicado la fe, he aguardado la fe. He acabado la carrera.
Por lo tanto, dice, él ya estaba listo para irse con el juez justo, en la cual le tiene preparada la corona de justicia, su recompensa. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida, a los que anhelan estar con el Señor Jesucristo. Se tienen que guardar los discípulos de la hipocresía. Nos tenemos que guardar nosotros y saber que habrá persecución, porque los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, indudablemente padecerán persecución. Preocúpate cuando tú no tienes persecución. Cuando no es puesto a prueba tu fe, preocúpate. Cuando no recibes ataques, preocúpate. Cuando para ti todo es bonito, todo es bonanza, todo es materialismo, todo es hermoso lo que contemplan mis ojos. No tengo nada en qué enfocarme en la eternidad. Esteban fue apedreado. Y se cumplió también aquí: no tengan temor, no tengan miedo sobre los que matan el cuerpo. Esteban lo apedrearon, lo sacaron fuera del pueblo. Y allí estaban los religiosos hipócritas que iban al templo y leían la Torá, leían la ley de Moisés. En sus propias vestiduras y en su talit tenían las marcas simbólicas de los 613 mandamientos de la palabra de Dios. Les gustaba orar en sus sinagogas, pero despreciaban al Señor Jesucristo, despreciaban la verdad, amaban la hipocresía, eran de doble cara. Y con palabras fingidas se desenvolvían en el ámbito religioso, como hoy en día se acostumbra. Aquí, Esteban, hermanos, no teman a los que matan el cuerpo. Él siguió predicando la verdad. Él fue fiel a la palabra de Dios. Él tomó la palabra de Dios desde Génesis capítulo 12 y habló todo el periodo histórico de Israel. Habló de Abraham, habló de Isaac, habló de Jacob, habló de Israel estando en Egipto, habló de Moisés, habló del desierto, habló del tiempo de los jueces, habló del tiempo de los reyes. Y él fue fiel a la palabra de Dios. Y ahí estaban los hipócritas escuchando la palabra de Dios, y dice que crujían los dientes porque les predicaba arrepentimiento, les predicaba el perdón de pecados, pero se les predicaba con compasión porque sabían que estaban perdidos, y si morían en sus pecados, como dijo Jesucristo, van a perecer. Quiere decir que al morir y al abandonar este cuerpo irán separados del Señor para siempre, y un día resucitarán para dar cuentas de todas sus maldades, de todos sus pecados, y saldrá a luz todo lo oculto, y después serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Esteban tenía compasión, por eso les decía la verdad. Tenemos que decir la verdad, que hay condenación para los que no se arrepienten de su pecado. Tenemos que tener misericordia. Y Esteban fue fiel a la palabra de Dios. Y el último le dijo: ustedes son duros de servir, ustedes desprecian la palabra de Dios, ustedes matan a los profetas, así como mataron al Santo de Dios, a Jesucristo mismo. Crujían los dientes y se tapaban los oídos. El hombre nunca quiere escuchar la verdad. Pero el Señor, el Espíritu Santo, hermanos míos,
lo manda y lo mandó a este mundo en este tiempo por la misericordia del Señor, que está extendiendo el tiempo, está estirando el tiempo, para que dice la Biblia que Él desea que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Es por eso que les decimos que hay condenación eterna, que hay perdón de pecados también, y que necesitamos el arrepentimiento, necesitamos volver a la cruz del Calvario y que se predique que Jesucristo tomó nuestros pecados, inclusive fue puesto también sobre Él el pecado de la hipocresía. Cuando Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios Padre estaba viendo todos nuestros pecados sobre el cuerpo, sobre el madero de Jesucristo, nuestro sustituto, y nuestros pecados fueron imputados a Él. Aquí